Los últimos días ya de preparación para los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se van a desarrollar acá en la ciudad de Santiago de Chile. Tanto así que nosotros ya estamos listos, con credencial incluida, para poder ser parte de esa cita multidisciplinaria respecto del deporte. Han sido días movidos acá en Santiago porque ha habido muchos hitos previos al inicio de los Juegos durante todas las jornadas. Por ejemplo, ayer el Parque Estadio Nacional, que es el que va a congregar la mayor cantidad de deportes durante la competencia, terminó su entrega. Más allá de que todavía quedan algunos trabajos por realizar, además se están acondicionando todas las calles aledañas al principal recinto deportivo de Chile. Evidentemente ya hay una parte relevante de los centros deportivos de los diferentes deportes y disciplinas que ya están entregados y que están listos para ser utilizados. De hecho, se espera que los deportistas, por ejemplo, nacionales y los que vayan arribando a nuestro país por estos días ya puedan utilizar esos diferentes espacios para poder ir entrenando y trabajando de cara a lo que va a ser la cita panamericana. El próximo 20 de octubre, a eso de las 20:30 horas acá en Chile, donde entre otros va a estar, por ejemplo, el artista internacional Sebastián Yatra, que es quizás el gran nombre para dar el puntapié inicial, para decirlo de alguna manera, para estos próximos Juegos Panamericanos. Así que eso, más algunos artistas chilenos, por ejemplo los Tres, los Bunkers, que van a ser parte de esta presentación original. Días ya contados, son 7 los que restan y estamos en los últimos detalles, afinando cada uno de los pequeños espacios que quedan y que restan en la ciudad de Santiago para recibir a la gran cantidad de deportistas, de atletas que van a llegar y por supuesto también a aquellos que vengan a disfrutar de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, lo decíamos, a partir del 20 de octubre. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas lanzó una operación de emergencia para proveer asistencia crítica a más de 800.000 personas en Gaza y en West Bank, ante el cerco impuesto por Israel. La ONU hizo un llamado a establecer corredores humanitarios y a reunir $17,3 millones en fondos para este fin en un plazo de 4 semanas. La situación es devastadora. Estamos haciendo lo posible para asegurar de que las personas necesitadas que huyeron de sus hogares y que viven en refugios reciban alimentos y la ayuda necesaria para sobrevivir. Necesitamos un corredor humanitario para poder apoyar a las personas afectadas y su número aumenta cada día. Necesitamos un acceso seguro y sin obstáculos y necesitamos apoyo financiero ahora más que nunca. Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU enfatizó en que se debe respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias. Pedimos a los grupos armados palestinos que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los civiles que fueron capturados y que aún se encuentran detenidos. El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes y la imposición de asedios que pongan en peligro la vida de los civiles, privándolos de bienes esenciales para su supervivencia. Y el portavoz de la UNICEF urgió a defender y proteger la vida de los niños. Según informes, cientos de niños israelíes y palestinos han muerto y muchos más han resultado heridos en las últimas 72 horas. El asesinato y la mutilación de niños es una violación grave y el homicidio intencional es una infracción grave del derecho internacional humanitario. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Sí, aquí en la sede de la OTAN en Bruselas cierran filas con Israel. Tiene todo el legítimo derecho a defenderse después de sufrir esos ataques de Hamás y la única crítica muy tibia es para pedirle proporcionalidad en su respuesta militar. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que dice estar en una guerra contra animales, ha participado en esta teleconferencia y en esta reunión de los ministros de Defensa de la OTAN. Les ha mostrado vídeos no censurados de asesinatos de mujeres, de niños y de personas mayores, supuestamente perpetrados por Hamás. Galán ha reiterado ese compromiso con una ofensiva total de Israel en la franja de Gaza. Asegura que matarán hasta el último hombre, hasta el último miliciano de Hamás, una organización a la que ha comparado con el Estado Islámico. Dice que es el ISIS de la franja de Gaza, pero esa afirmación no la comparten todos los países de la OTAN, especialmente socios europeos como España, Irlanda, Luxemburgo o Bélgica. Eso sí, la OTAN redobla sus esfuerzos, su apoyo a Israel. Hay ya varios países que están compartiendo información, datos de inteligencia con los servicios secretos y las Fuerzas Armadas hebreas, y asegura el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que no tienen problemas, incompatibilidades para hacerlo, aunque estén ayudando también a Ucrania. Eso sí, Stoltenberg ha lanzado una mínima crítica a Israel, pidiéndole proporcionalidad para evitar, eso sí, en su respuesta militar, lo que serían las pérdidas de vidas de inocentes civiles.
La Agencia de Obras Públicas y Socorro para Refugiados Palestinos de la ONU tiene una de las operaciones más grandes en Palestina, con 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza. La ONU reporta que todos ellos temen por sus vidas y de las poblaciones que intentan proteger. Estoy en contacto con nuestros colegas sobre el terreno. Nos cuentan lo aterrorizados que están. Algunos han buscado refugio en edificios y escuelas de la ONU. Muchos han perdido a seres queridos, familiares y vecinos. Según el vocero del secretario general, 11 de sus empleados han muerto, 1.000 residencias han sido destruidas y unas 220.000 personas se encuentran refugiadas en 92 instalaciones de la ONU, mientras se agotan los suministros vitales. No hemos podido recibir suministros humanitarios desde el 7 de octubre. No podemos ingresar al personal de la ONU y no podemos sacar a ninguna persona que trabaje con nosotros. El secretario general de la ONU pidió la liberación de los rehenes en Gaza y mostró preocupación por enfrentamientos en la frontera libanesa. Me preocupa el reciente intercambio de disparos a lo largo de la línea azul y los recientes ataques denunciados desde el sur del Líbano. Hago un llamado a todas las partes y a aquellos que tienen influencia sobre ellas para que eviten una mayor escalada y efectos colaterales. Pido la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza. El secretario general ha sostenido varias reuniones con líderes de la región, incluido el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, para poder abrir el paso de Rafí, que se reporta también ha sido bombardeado en la frontera de Gaza con Egipto, para crear un paso de ayuda humanitaria. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.